Bueno, vamos directo al grano. En el trading profesional, tener claridad estructural y preparación es exactamente lo que separa al dinero inteligente del resto del mercado. Hoy, el enfoque de este análisis es hacer una radiografía profunda y superquirúrgica del micro Nasdaq 100. Todo esto respaldado bajo la metodología premium de POC Trader X. La idea es diseccionar el flujo de órdenes, encontrar la liquidez y entender la lógica algorítmica antes de que suene la campana. Sin ruido, sin distracciones, solo lectura pura de mercado para formar un verdadero pensamiento estratégico. Antes de arrancar, y para establecer nuestra base de trabajo, es mandatorio citar esto textualmente. Análisis técnico y fundamental desarrollado por el economista y trader Majid Carvajal bajo el método POC Trader X. Y escuchen bien esto porque es fundamental. La gestión de capital es y siempre será nuestra máxima prioridad. Este material es 100% educativo. Operar en los mercados financieros tiene un riesgo muy elevado y la posibilidad de perder capital es real. Quien decide operar lo asume bajo su propia responsabilidad y usando únicamente capital de riesgo. Aquí venimos a formar criterio profesional, no a vender falsas promesas. Perfecto. El mapa de acción para la sesión se divide en 5 puntos. Primero, contexto macro y geopolítico. Segundo, arquitectura de liquidez técnica. Tercero, hipótesis A, reversión institucional. Cuarto, hipótesis B, expansión bajista. Y quinto, ejecución y gestión profesional. Empecemos anclando nuestra visión en este nivel específico, 28.867. Ese es exactamente el precio en el que estamos ahora mismo en el premercado, cotizando en la base inferior del rango que ya traíamos. Como ya se perforó el mínimo de la sesión asiática, específicamente Tokio, nos queda clarísimo que en este preciso instante la fuerza vendedora y los osos tienen el control absoluto del flujo de órdenes. Así que pasemos al punto número 1, contexto macro y geopolítico. A ver, un trader institucional jamás de los jamases abre un gráfico de 5 minutos sin entender primero qué fuerzas invisibles están moviendo el volumen global. Hoy, las tensiones internacionales son los verdaderos catalizadores. Y tenemos 3 frentes golpeando los múltiplos de valoración del Nasdaq. Primero, está la crisis en el estrecho de Hormuz, que mantiene al crudo Brent atrapado entre los 93 y 95 dólares. Prácticamente esto funciona como un impuesto silencioso que aviva ese miedo a la inflación estructural y por ende a que las tasas de interés sigan altas, el peor enemigo de las tecnológicas. Luego tenemos las tensiones de la OTAN. Esto apaga el apetito por el riesgo y provoca que el capital institucional salga corriendo hacia los refugios seguros, como el índice dólar, el DXY y los bonos del tesoro. Y por si fuera poco, la fricción geopolítica por la soberanía de los semiconductores está enfriando bastante ese optimismo desbordado que había por la inteligencia artificial. Esto, literalmente, obliga a los fondos gigantes a recalcular cuánto valen realmente las acciones megacapitalizadas. Pero fíjense en este contraste que es interesantísimo. Mientras el mundo geopolítico es literalmente un polvorín, nuestro calendario económico de hoy está en blanco. 0 noticias rojas, 0 eventos de alto impacto para la mañana americana. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que la acción del precio hoy no va a depender de lo que diga la Reserva Federal o un dato de inflación. Para nada. Hoy, el mercado va a estar manejado puramente por los algoritmos, los puntos de control y los barridos de liquidez institucional. El terreno técnico manda. Lo que nos lleva al punto 2. Arquitectura de liquidez técnica. Bueno, dejemos la macro a un lado y bajemos a la trinchera. En el gráfico de 5 minutos es donde vemos la verdadera huella del dinero inteligente. Si observamos esta estructura, el sesgo de corto plazo no miente. Es totalmente bajista. Estamos cotizando muy por debajo de los máximos anteriores. Pero ojo aquí, hay un detalle estratégico que no podemos ignorar. El precio se está acercando peligrosamente a una base institucional enorme. El mínimo de la semana pasada situado en los 28.746. La distancia entre el precio actual y ese nivel semanal va a dictar absolutamente todo lo que hagamos hoy. Recuerden algo vital, los algoritmos se alimentan de liquidez. Y aquí tenemos nuestro mapa. La liquidez del lado vendedor, el famoso SSL, la tenemos justo aquí abajo, descansando de forma muy vulnerable, bajo el mínimo de Londres en 28.830 y el mínimo del día previo en 28.812. Quienes entraron a comprar temprano y quizás sin mucha experiencia, tienen sus stop loss justo en esa sola, sumamente expuestos. Ahora, del otro lado, la liquidez del comprador, o BSL, está súper arriba, por encima de los máximos de Londres y Tokio, allá por los 29.115. Estadísticamente, el 80% de estos stops minoristas terminan siendo combustible puro para que las instituciones ejecuten sus órdenes grandes. Y si miramos el perfil de volumen, fíjense cómo los puntos de control, los famosos POCs en M5, M15 y H1, están completamente amontonados en esta franja que va de los 28.900 a los 28.930. Como el precio ahora mismo está por debajo de este clúster,
Toda esta zona tan concentrada funciona como un techo de concreto, muy denso, pero al mismo tiempo actúa como un tremendo imán de valor que va a intentar jalar el precio si vemos algún rebote. Es una fuerza magnética impresionante. Vamos al punto 3. Hipótesis A. Reversión institucional. Miren, como traders profesionales, nosotros no nos dedicamos a adivinar. Nosotros planteamos escenarios condicionales. Nuestro primer escenario es la clásica trampa del dinero inteligente. Aquí la clave es separar la narrativa de la activación técnica. La narrativa nos dice que las manos fuertes van a usar el miedo geopolítico de hoy para tumbar el precio apenas abra el mercado. ¿Con qué fin? Simplemente hacer un sprint, barrer rápido hacia abajo y tragarse todos esos stop loss de los minoristas que dijimos que estaban bajo los 28.812. Una vez que agarran esa liquidez, absorben todo. Pero, y esto es clave, la activación técnica, el momento donde uno realmente piensa en entrar, solo se da si el precio recupera con muchísima fuerza el nivel de 28.842. Y no de cualquier forma, tiene que ser con una vela de 5 minutos bien contundente y un volumen delta comprador evidente. Si no hay volumen, no hay entrada. Ahora, si el mercado nos valida este escenario, la estructura para tomar ganancias es súper disciplinada. El primer objetivo, el TP1, está en 28.930, para neutralizar esos clústeres de volumen que mencionamos. Nuestro TP2 escala un poco más, hacia la zona de balance en los 29.020. Pero el tercer punto es la regla de oro que separa a un profesional de un apostador de casino, el uso riguroso del stop loss. Literalmente toda operación tiene que llevar su blindaje de riesgo, sin excusas. Pasamos entonces al punto 4. Hipótesis B. Expansión bajista. El mercado siempre nos va a exigir neutralidad. Si esa trampa institucional no se forma, tenemos que estar listos para nuestro segundo escenario, que es una continuación de esa capitulación bajista. La narrativa de la hipótesis B nos sugiere que el miedo y el sentimiento defensivo son simplemente demasiado grandes. Entonces, cualquier intento de rebote en la apertura se va a quedar sin fuerza, sin volumen. Ese techo de clústeres bloquea el precio y atrapa a los que compraron anticipadamente. Para que se active nuestra señal de venta aquí, necesitamos ver que el precio es rechazado en esa franja de 28.900 a 28.920, dejando mechas por la parte de arriba, seguido de una pérdida violenta del nivel de 28.870 con verdadera intención vendedora. Si se despliega esta expansión hacia abajo, los objetivos son súper sistemáticos. Nuestro primer take profit va a ser el testeo y rompimiento de ese mínimo del día previo, en los 28.812. Y el segundo objetivo es dejar correr la caída hasta el soporte mayor semanal allá abajo en los 28.746. Y vuelvo y repito, la gestión es innegociable. Un stop loss estricto es la única manera de proteger el capital si la lectura no resulta ser la correcta. Si sintetizamos todo esto y lo ponemos en perspectiva, queda clarísimo dónde se cruzan nuestras configuraciones técnicas con los objetivos institucionales. Ya sea que veamos ese rebote rápido después de cazar liquidez en el soporte inferior verde, o que veamos un rechazo rotundo en el clúster central rojo que provoque la caída hacia el nivel semanal, todo está fríamente calculado en este mapa. Antes siquiera de que suene la campana y veamos el primer latigazo de volatilidad, ya sabemos exactamente qué buscar. Finalmente, punto 5. Ejecución y gestión profesional. Hay que ser sinceros, toda la teoría del mundo no sirve de absolutamente nada si perdemos la disciplina justo en el momento de presionar el botón. Este análisis nos marca lo que llamamos una línea en la arena. Esa es la franja entre los 28.812 y los 28.830. Esta es, literalmente, el área con más fricción para el día de hoy. Un error garrafal de principiante sería entrar a vender justamente el precio actual. ¿Por qué? Porque la relación riesgo-beneficio es pésima teniendo un soporte diario tan cerca. Un trader formado no anda persiguiendo el precio como loco, se sienta y espera pacientemente a que el precio retroceda a un valor óptimo. Y es por eso que nuestra regla de oro metodológica es la paciencia. La recomendación oficial es esperar rigurosamente los primeros 15 minutos de la sesión de Nueva York. Esto es clave. Hay que darle espacio al mercado para que el flujo de los algoritmos institucionales iniciales ponga sus verdaderas cartas sobre la mesa. No hay que comprometer ni un solo centavo de capital en ese ruido inicial. Hay que dejar que el mercado nos hable y nos demuestre si solo está barriendo liquidez para darse la vuelta, o si trae fuerza real para romper las estructuras. Desarrollarse como trader profesional exige refinar la estrategia todos los días. Y la directriz final de la academia es invitar a quienes buscan este nivel de análisis a suscribirse a nuestras redes en YouTube, como @PocTraderXWallStreetMastery. El escenario técnico ya está sobre la mesa, la liquidez está servida y los algoritmos ya están en posición. En unos minutos, cuando suene la campana de apertura, ¿será el capital propio el que quede atrapado? ¿O estarán operando hombro a hombro con el dinero inteligente?